descubrí que mi esposo tenía planeada una boda con su amante en otra ciudad, y fui personalmente a terminar con todo. Pero lo que hice allá va a sorprenderte. En ese momento, yo aún no sabía. Pero Darío ya no era solo mío. Ya no era solo un empresario, solo un marido. Ya era otro hombre, uno que yo jamás reconocería por completo. Nuestra empresa comenzó con poco. Un galpón pequeño en las afueras de Bilbao, 2 computadoras antiguas y mucha terquedad. Él y yo, a pulso, construyendo rutas, cerrando contratos, entregando cargas hasta la madrugada. Trabajábamos por nosotros, por el futuro. Y el futuro llegó. Nos expandimos, contratamos personal, modernizamos todo. Nos estabilizamos. Pero la estabilidad no es sinónimo de paz. Con ella vinieron las ausencias. Los retrasos. Las excusas repetidas. Viajes repentinos, llamadas a deshora, reuniones que surgían como por arte de magia en el calendario. A mi lado, Darío seguía con el mismo rostro, el mismo tono calmo. Pero por dentro, y lejos de mí, ya estaba viviendo otra cosa. Otras cosas. Mientras yo aún luchaba por mantener el equilibrio entre el hogar y la empresa, él se deslizaba con ligereza por una secuencia de traiciones. No una. No 2. Varias. Mujeres distintas. Entornos distintos. Horarios estratégicos. Ninguna de ellas sabía exactamente quién era Irene. Y yo, en ese momento, no sabía de ellas. Darío era discreto. Había aprendido a usar el tiempo como cortina. Los viajes de trabajo que justificaba con nombres de clientes inexistentes servían, en realidad, como coartadas para encuentros planificados con precisión. Usaba hoteles fuera de las zonas comerciales, evitaba repetir lugares, cambiaba los coches de la flota para no llamar la atención. Todo calculado. Todo hecho para que nada se escapara. Una de las mujeres era empleada de una empresa socia, joven, soltera, del tipo que encontraba gracia en hombres demasiado ocupados. Otra, una enfermera que conoció durante un viaje para atender un falso dolor lumbar. También había una instructora de autoescuela de Miranda de Ebro, con quien se veía a la hora del almuerzo. Ninguna de esas relaciones duraba lo suficiente como para echar raíces. Él no buscaba amor. Buscaba novedad. La sensación de que aún podía elegir. Y elegía. Mientras tanto, yo hacía mi parte. Administraba plazos, supervisaba entregas, resolvía fallas con proveedores. Por la noche, dormíamos en la misma habitación. Y yo aún creía que el silencio entre nosotros era cansancio. Empecé a notar la diferencia en sus ojos. No era solo desinterés, era distancia. Su atención siempre estaba en otro lugar. Incluso cuando estábamos solos. Yo hablaba, él escuchaba sin escuchar. Las respuestas eran automáticas. Las expresiones, neutras. Nada explotaba, pero todo moría lentamente. Intenté no crear problemas donde no había certezas. Por más que algo me incomodara, no había pruebas. Y Darío era un maestro en no dejar rastros. Sabía exactamente cómo camuflar todo, incluso las palabras. Decía que tenía que viajar, y lo decía mirándome a los ojos. Salía con la misma camisa de siempre, volvía a la hora esperada, hablaba del tráfico. Y así, mantenía la ilusión de normalidad. Pero la verdad ya estaba en movimiento. Él ya vivía otra vida. O mejor dicho, varias vidas. Una con cada mujer. Todas improvisadas, pero lo suficientemente reales como para ocupar el espacio que antes era solo mío. Darío conoció a Mireia durante una negociación con una empresa de transporte mediana, en el norte de Burgos. Ella no trabajaba allí, había ido a acompañar a una prima, pero terminó entrando a la sala de reuniones por error. Él, claro, aprovechó el error. Y ella, encantadora y práctica, se metió en la conversación como si ya fuera parte de la mesa. Con ese aire espontáneo de quien sabe exactamente a dónde quiere llegar. No fue una conquista difícil. Mireia era más joven, ambiciosa, y tenía ese hambre de novedad que Darío ya no encontraba en casa.
Ella no se conformaba con encuentros secretos. Desde el principio, dejó claro que no quería vivir como amante. Quería un futuro a su lado. Un nombre en el papel, una casa propia, hijos, fiestas de fin de año con la familia. Todo eso. Y más, quería estatus. Darío, por su parte, se lanzó a ese universo con prisa. Se sentía revitalizado. Con Mireia, no era esposo ni socio. Era libre. Ella le hacía sentir que podía empezar desde cero, sin el peso de los años de matrimonio, sin la responsabilidad de la empresa compartida. Pero había un problema que no podía ignorar, Irene. Yo tenía cláusulas contractuales blindadas, hechas precisamente para proteger la parte de la empresa que construimos juntos. Y Darío lo sabía. Si pedía el divorcio abiertamente, yo podría impugnarlo con facilidad, y él perdería buena parte del control logístico. Peor aún, si una infidelidad se comprobaba, las cláusulas se volverían en su contra. Y él no estaba dispuesto a entregar nada. Fue entonces cuando le propuso algo a Mireia: paciencia. Dijo que saldría del matrimonio poco a poco. Sin ruido. Sin llamar la atención. Construiría una nueva vida a su lado, pero con estrategia. Ella, a pesar de la ansiedad, aceptó. Confiaba en que todo se resolvería a su tiempo. Y así nació el plan. Un guión meticuloso. Él empezaría a alejarse lentamente, con justificaciones razonables. Evitaría confrontaciones. Se mostraría cada vez más ausente, sin dar pie a sospechas directas. La idea era que, cuando Irene se diera cuenta, ya fuera demasiado tarde. Durante ese periodo, Mireia hacía su parte. Siempre estaba disponible. Nunca reclamaba en público, pero presionaba en privado. Quería más. Quería ser oficial. Quería un anillo en el dedo y una invitación en el correo. Quería ser reconocida como la nueva mujer de Darío. Y se lo recordaba en cada visita. Darío, entre una mentira y otra, empezó a dividir su rutina. Un pedazo con Mireia, otro conmigo. Poco a poco, fue ajustando sus horarios, disminuyendo su presencia en los eventos de la empresa, evitando cenas familiares. Decía que necesitaba espacio. Y yo, aún sin saber lo que había detrás, pensé que necesitaba tiempo. El hecho es que Mireia no era la única. Pero fue la primera en ofrecer una nueva estructura. Y eso lo conmovió. Ella no quería solo un romance, quería el trono. Y para llegar hasta allí, aceptó caminar por las sombras un poco más. Siempre que supiera exactamente a dónde se dirigían. Mireia no quería solo promesas. Y Darío sabía que, si quería mantenerla bajo control, tendría que ofrecer algo concreto. Fue entonces cuando surgió la idea de instalarla en Vitoria-Gasteiz. Él presentó aquello como un nuevo comienzo, una nueva ciudad, una nueva etapa, una estructura solo para ellos. Le dijo a su familia que Mireia quería tranquilidad, que planeaba trabajar a distancia, comenzar algo discreto. La historia coló sin esfuerzo. Alquiló una casa cómoda en una zona residencial y garantizó que todos los gastos estarían cubiertos. Mireia recibió muebles nuevos, electrodomésticos de punta y una copia de las llaves que, para ella, representaban mucho más que acceso a la casa. Representaban espacio. Representaban posesión. Él empezó a visitarla con regularidad, alegando compromisos profesionales que justificaban los viajes frecuentes. A mí me decía que estaba supervisando reformas en el almacén de la sucursal de Vitoria. Inventaba reuniones con posibles nuevos contratos, trataba todo con una calma tan convincente que seguí observando sin acusar. Aún sin pruebas, pero ya con los ojos más abiertos. Lo que realmente comenzó a molestarme fueron las pequeñas desapariciones dentro de casa. Prendas de ropa, documentos, objetos personales que antes ocupaban nuestro cuarto y, de repente, desaparecían. Primero fue un abrigo, luego algunos pares de zapatos, después camisas que siempre dejaba colgadas en un perchero del vestidor. Le pregunté. Él respondió con naturalidad. Separé para donar, dijo, mientras abotonaba la camisa. Algunas familias de la zona rural están necesitadas. Hay un camionero de la flota que hace esas entregas.
Me pareció útil. Sonaba plausible. Pero había algo en la forma en que lo dijo que me incomodó. No por el contenido, sino por la precisión. Tenía una respuesta demasiado preparada. No parecía una decisión reciente. Parecía parte de algo mayor. A medida que él iba trasladando pequeños fragmentos de su vida al nuevo hogar, Mireia ganaba seguridad. Se sentía residente, se sentía dueña. Comenzó a decorar los espacios como quería, colgar cuadros, comprar plantas, incluso adoptar un gato. Ya no era solo la amante. Era la otra casa. Y con esa comodidad vino la exigencia. Quería oficializar. Quería un gesto claro, público. Algo que dijera al mundo que no era un affair. Que era una unión. Quiero casarme, le dijo sin rodeos. Ya no quiero esperar. Mis padres piensan que estamos construyendo una vida juntos. ¿Hasta cuándo vas a seguir escondiéndolo? Darío dudó. Pero no por respeto hacia mí. Dudó por miedo a ser descubierto antes del momento adecuado. Aún necesitaba ganar tiempo. Aún necesitaba asegurarse de no perder nada en el proceso. Aún así, cedió. Dijo que aceptaba. Que harían algo discreto. Que sería solo una celebración simbólica, para su familia, como me justificó después. Mireia quedó satisfecha. Creía que por fin estaba cruzando la línea entre lo oculto y lo asumido. Y eso era lo que más le importaba. Con la idea de la fiesta en marcha, Darío se encargó de reservar el salón, contratar la decoración, ocuparse de los detalles. No se lo contó a nadie, ni a amigos cercanos, ni a colegas de la empresa. La historia debía mantenerse contenida hasta el momento adecuado. La rutina de la empresa seguía como siempre, presupuestos, hojas de cálculo, pagos. Yo mantenía el control de las finanzas con el mismo cuidado desde el principio. Nada pasaba sin ser revisado. Y fue durante una de esas revisiones mensuales que me topé con un gasto extraño. Un monto considerable, debitado de la tarjeta corporativa, destinado a un salón de eventos en Vitoria-Gasteiz. Me detuve. Lo leí de nuevo. Salón de eventos. Vitoria. Un nombre que nunca había escuchado asociado con la empresa. Ningún evento corporativo estaba previsto en esa ciudad. Tomé el teléfono y llamé. Buenas tardes, hablo de la Administración de Logística Lizarra. Estamos revisando algunos cargos y necesito confirmar una reserva hecha a nombre de Darío Ortega. ¿Podría darme los detalles? Del otro lado de la línea, la recepcionista respondió sin dudar, claro. La reserva es para el día 23, en el Salón Central. Evento, boda. Todo está confirmado, incluso parte del pago ya se hizo con tarjeta. La mujer habló con tanta naturalidad que por un instante pensé que yo era la única que no lo sabía. Agradecí y colgué. Me senté. Recosté la espalda en la silla y me quedé mirando al vacío durante unos segundos. Entonces era eso. No bastaba con traicionarme. Estaba organizando una ceremonia, con decoración, invitados, comida y música. Y pagándolo con el dinero de la empresa que yo ayudé a construir. La certeza cayó con frialdad. Aquello ya no era una deslealtad oculta. Era un proyecto en marcha. Con fecha, lugar y presupuesto. Ya no se podía fingir que era solo desinterés o distanciamiento. No era una fase. Era una traición sistemática. No lo enfrenté. No lo confronté. No grité. Llamé a Iker. Mi hermano había dejado la policía hacía años. Se cansó del sistema, de las reglas que impedían hacer lo que debía hacerse. Formó un pequeño equipo de vigilancia y comenzó a trabajar por cuenta propia. Discreto, eficiente, metódico. Exactamente lo que yo necesitaba. Necesito que descubras todo sobre una boda en Vitoria. El novio es Darío. Sí, mi esposo. Está intentando construir una nueva vida a mis espaldas. Iker no hizo preguntas. Sabía que si yo llamaba, era porque el asunto ya había pasado el límite. Al día siguiente, él y otro colega comenzaron a seguir a Darío.
Se ocuparon de los turnos, de las rutas y de los horarios. Dieron prioridad a los días en que él decía que viajaría para reuniones externas. No tardó mucho. En menos de una semana, el plan de Darío estaba completamente expuesto. Iker siguió 2 visitas al salón. Lo vio entrar con Mireia, entregar papeles, conversar con el equipo de decoración. Tomó imágenes, grabó audios, anotó las matrículas de los coches de los involucrados. La boda estaba marcada para dentro de 15 días. «¿Él va en serio con esto?», me dijo Iker. «La mujer, la casa en Vitoria, ahora la ceremonia. ¿Quieres que lo confronte?». «No», respondí. «Él quiere un espectáculo. Entonces lo tendrá. Pero será en mi tiempo». Esa noche volví a casa como si nada hubiera pasado. Preparé la cena. Me senté a la mesa con él. Escuché la excusa habitual sobre una reunión en Logroño que no terminó bien. Fingí creerle. Sonreía por fuera, pero por dentro ya estaba trazando la respuesta. No iba a detenerlo. Iba a dejarlo avanzar. Porque cuanto más grande el escenario, mayor la caída. Y Darío merecía público completo. Desde el momento en que tuve certeza, dejé de actuar como esposa. Empecé a comportarme como una sombra. Darío aún creía tener el control de la narrativa. No sabía que a cada paso que daba hacia el altar, yo caminaba a su lado, invisible, pero presente. Durante los días previos a la ceremonia, mantuve la rutina en casa exactamente como antes. Cociné, comenté sobre el clima, pregunté por las supuestas reuniones. Él seguía mintiendo como si fuera un talento nato. Y yo escuchaba, atenta, memorizando cada detalle. Porque en su teatro, yo estaba asumiendo el papel de la audiencia silenciosa. Pero eso estaba por cambiar. En la semana de la ceremonia, avisó que estaría fuera por 3 días completos. Lo justificó con un evento de la Asociación de Transportistas del Norte, en Burgos. Ni siquiera se molestó en inventar un nombre creíble para la ocasión. Simplemente entregó la información como si fuera irrelevante. Fue todo lo que necesitaba oír. En la víspera de la boda, Iker y yo tomamos la carretera rumbo a Vitoria-Gasteiz. Fuimos con ropa neutra, coche alquilado y sin ninguna prisa. Llegamos temprano y fuimos directamente al salón reservado. Fingimos ser una pareja interesada en alquilar el espacio para una renovación de votos en otoño. La empleada que nos atendió era simpática y habló más de la cuenta. «Mañana tenemos una boda preciosa aquí. La pareja es encantadora, muy enamorados. Todo muy elegante», comentó, con una sonrisa que pronto se apagaría. Mientras ella me mostraba los espacios interiores, Iker se encargó de la parte técnica. Disfrazado de curioso, siguió los cables de energía hasta la parte trasera del edificio. Allí encontró los 2 generadores que mantenían la estructura funcionando en caso de un corte eléctrico. Analizó con calma. Descubrió la ubicación del interruptor general de emergencia, el panel de control y el punto donde el apagado manual tendría un impacto inmediato. Tomó fotos, hizo anotaciones y me encontró en el estacionamiento unos minutos después. «Va a ser simple», dijo. «Usan un generador externo para alimentar iluminación, sonido y climatización. Si lo cortamos en el momento justo, cae todo. El panel está accesible por detrás del bloque de apoyo. No hay cámaras. 5 segundos y se apaga». Asentí. No pedí más detalles. Ya estaba decidido. Volví al hotel con él. Pasamos la noche revisando horarios. Acordamos señales, ruta de escape y dónde estaría cada uno en el momento del corte de energía. Iker se encargaría de la ejecución técnica. Yo me ocuparía del micrófono. No dormí. No por ansiedad, sino porque no se duerme la noche anterior a la propia liberación. Darío quería una ceremonia para comenzar una nueva vida. La tendría. Pero no de la forma que imaginaba. Su fiesta estaba marcada. Y yo estaría presente. No como invitada, sino como la interrupción. El salón estaba lleno. Gente bien vestida, camareros circulando con copas, música ensayada llenando el ambiente de falsa elegancia.
Mireia sonreía como quien ya se veía en la foto del marco de la sala. Darío, a su lado, tenía el rostro tenso, pero fingía tener el control. Los dos estaban listos para representar una boda que solo existía en sus cabezas. Afuera, Iker estaba preparado. Posicionado detrás del bloque técnico, en el punto ciego que habíamos marcado en la visita anterior. Yo, del otro lado, lo observaba todo a distancia, camuflada entre un equipo de montaje que salía por la puerta lateral. El megáfono estaba en mi mano. Encendido. Listo. Solo esperando la señal. Cuando la música de entrada sonó y todos los invitados dirigieron la mirada hacia el altar improvisado, Iker cortó la energía. Todo se apagó. Iluminación, sonido, las sonrisas automáticas, todo. La fiesta se sumió en una oscuridad total, seguida de murmullos confusos y pasos desorientados. En medio del alboroto, las voces comenzaron a alzarse, intentando entender qué había pasado. Un camarero dejó caer su bandeja. Mireia se giraba de un lado a otro, buscando a Darío. Su madre intentaba calmar a los invitados, diciendo que era solo una falla temporal. Nadie sabía que la falla era permanente. Caminé hasta el centro del salón en la oscuridad y levanté el megáfono. Un solo punto de luz de emergencia iluminaba el techo. Suficiente. Presioné el botón y mi voz cortó el silencio. Atención, señores invitados. La interrupción no fue por falta de energía, fue por falta de vergüenza. Varios rostros se giraron hacia el origen de la voz. Algunos rieron nerviosos, otros intentaron fingir que no entendían. Antes de continuar con el teatrillo del amor verdadero, quisiera informarles que el novio, Darío Ortega, ya está casado. Conmigo. Irene. La mujer que financió la mitad de esta payasada, incluido el buffet, porque él tuvo la audacia de pagar con la tarjeta de la empresa. Alguien al fondo soltó un no puede ser. Una de las primas de Mireia se llevó la mano a la boca. Darío estaba paralizado, pálido. Mireia negaba con la cabeza, incapaz de procesar lo que oía. ¿Para quién creyó que vivía un cuento de hadas? Sorpresa. El caballo blanco es alquilado, y el príncipe es un estafador. Mireia intentó salir del centro del salón, pero la falda ajustada del vestido dificultaba el movimiento. Algunos invitados sacaron sus celulares. Ya no había ambiente para fingir civilidad. Él les mintió a todos ustedes. Dijo que estaba libre, que iba a casarse con amor y dignidad. Olvidó mencionar que su esposa estaba en casa, cuidando de la empresa que él usó como caja fuerte para pagar flores, luces y caprichos para su amante. Miré directamente a Darío. Intentaba decir algo, pero ni su cuerpo obedecía. Estaba paralizado. La máscara había caído estrepitosamente. Pero no se preocupen, el escándalo es gratuito. En cuanto a la cena, técnicamente, la pagué yo. Así que quédense. Disfruten. Pueden brindar por la boda que no va a ocurrir. Apagué el megáfono. Se lo entregué a uno de los camareros y caminé tranquilamente hacia la salida lateral. Iker me esperaba con el coche encendido, estacionado en la esquina. Subí, cerré la puerta y miré por el retrovisor. Dentro, las luces comenzaban a volver. Pero lo que tenía que apagarse, ya se había apagado. ¿Todo bien?, preguntó él. Todo. Ya pueden quitar la mesa del pastel. A la novia se le va a quitar el apetito. El salón se convirtió en un campo de conmoción. Una pareja discutía cerca de la mesa de dulces. Una anciana se abanicaba con la invitación doblada. 3 invitados se marcharon sin mirar atrás. ¿El novio? Quieto en el centro del salón, con la mirada perdida y la postura de quien entendió demasiado tarde que ya no mandaba en nada. La fiesta se desmoronó en minutos. El sonido volvió, pero nadie quiso continuar. La decoración impecable ahora parecía ridícula. Las flores ya no perfumaban nada. El pastel, intacto, se convirtió en un monumento a la mentira. Mireia, vestida de blanco, empapada en llanto, intentaba hablar con Darío. Él la ignoraba, inmóvil. Los dos estaban rodeados, pero solos. Su familia,
que hasta minutos antes repartía abrazos y elogios, se alejó apresurada. Algunos, indignados. Otros, simplemente avergonzados por haber sido parte del teatro. Mientras tanto, los celulares trabajaban. Videos, fotos, audios. En pocas horas, la historia recorría grupos de WhatsApp, redes sociales y, al día siguiente, páginas de periódicos locales. Titulares secos: empresario casado intenta casarse con amante en Vitoria. Con foto mía, micrófono en mano, en el centro del salón. Yo no me escondí. No me escondo. Di entrevistas breves, sin adornos, sin lágrimas. No hice escándalo. Solo confirmé los hechos. Sí, él es mi esposo. Aún oficialmente, respondí a una reportera con el celular en mano. No, no fui invitada. Pero me aseguré de asistir. A los periódicos les encantó la frase. Era el tipo de escándalo que tenía todos los ingredientes: traición, mentira, dinero, un final en vivo. Y el público respondió como siempre, con opiniones divididas, pero atención total. Mireia desapareció por algunos días. Intentó mantenerse fuera del radar, pero ya era tarde. Aquella imagen de ella intentando huir del salón con el vestido levantado hasta las rodillas ya circulaba como meme. Ya no era la joven seductora de la historia. Era la cómplice expuesta. La novia por error. Darío intentó mantener la compostura al principio. Fue visto saliendo de la casa en Vitoria, gafas oscuras, rostro cerrado. Pero sin Mireia. Sin prensa. Sin rumbo. Y sin el coraje de enfrentar el escarnio. Volví a la empresa como quien regresa a casa. Sin alarde. Sin discursos. Asumí el liderazgo como quien retoma lo que nunca dejó de ser suyo. Los empleados me recibieron en un silencio respetuoso, muchos de ellos ya conocían la historia. No necesité decir una palabra. Bastó con estar allí. En paralelo, reuní todos los registros del escándalo. Imágenes de la fiesta, los comprobantes de pagos con la tarjeta corporativa, los testimonios de empleados que notaron los movimientos sospechosos. Entregué el dossier a mi abogado e inicié el proceso de divorcio. Las cláusulas estaban de mi lado. Y esta vez, Darío no tenía cómo discutir. Ni moral ni legalmente. Algunos días después, apareció en la oficina, solo. Pidió hablar. Lo recibí en la sala de reuniones. Solo nosotros dos. Me equivoqué, dijo, en voz baja, con la mirada al suelo. No pensé que iba a terminar así. Claro que no pensaste, respondí, cruzando los brazos. Si lo hubieras sabido, habrías cambiado el buffet por un abogado. No respondió. Solo asintió, derrotado. Se levantó, abrió la puerta y se fue. Sin firmar nada en ese momento. Pero ya sabía que, pronto, no tendría opción. ¿Y yo? Yo seguí. Con calma, con firmeza. Y con la certeza de que, a veces, la justicia no necesita llegar desde los tribunales. Basta con llegar con sonido y micrófono. Darío no impugnó nada. Cuando el abogado le entregó los papeles del divorcio y las pruebas adjuntadas, solo los miró, respiró hondo y firmó. Sabía que cualquier intento de defensa sería inútil. No había argumento que pudiera borrar lo que fue grabado, publicado y compartido por miles. Las cláusulas fueron activadas. Exactamente como lo habíamos planeado años atrás, cuando diseñamos el contrato de la empresa para proteger lo que era nuestro, o, al menos, lo que debió haber sido. En la división, la mayor parte quedó para mí. Y no por generosidad. Por justicia. Yo tenía los documentos, los números, los videos, y sobre todo, el derecho de recuperar todo lo que me había sido robado en silencio. Después del escándalo, Darío intentó mantenerse en Vitoria. Durante los primeros días creyó que lograría empezar de nuevo al lado de Mireia. Pero el encanto de ella se evaporó junto con los privilegios. Sin acceso a la tarjeta corporativa, sin promesas, sin el futuro dorado que él le pintaba, ella se retiró rápidamente. Desapareció de la casa con la misma prisa con la que llegó. No hubo peleas entre ellos.
No hubo despedida. Solo el abandono práctico de quien se da cuenta de que lo que queda no alcanza ni para un café. Solo, Darío empezó a vivir en el vacío de la casa que él mismo construyó como fuga. Los muebles parecían más grandes, las paredes más frías. Intentó mantener cierto estándar por un tiempo, pero pronto los recursos se agotaron. Comenzó a aceptar trabajos pequeños en empresas de transporte más modestas, en ciudades vecinas. Manejaba hojas de cálculo, hacía control de inventario, todo muy por debajo de lo que alguna vez fue. De vez en cuando, alguien lo reconocía. Susurraban a sus espaldas. Algunos reían. Otros simplemente lo ignoraban. Él, que se creyó demasiado grande para mí, ahora tenía que tragarse su propio nombre siendo murmurando como un chiste de pie de página. Mientras tanto, yo seguía. La empresa volvió a operar bajo mi gestión directa. Renové contratos, reorganicé sectores y eliminé cualquier rastro de su influencia en los procesos internos. Mantuve a los empleados que lo merecían. Alejé a los que solo estaban por conveniencia. No necesité hablar sobre lo que había pasado. El equipo ya lo sabía. Y, de algún modo, respetaban aún más mi regreso. No me convertí en celebridad. Ni lo quise. Pero durante meses, aún me encontraban en la calle para comentar el video. Me agradecían por mostrar que ningún hombre queda impune. Yo sonreía y agradecía, pero por dentro, el sentimiento era otro. No era venganza. Era reparación. Tuve que reaprender muchas cosas. Incluso a vivir sin desconfiar de cada palabra que oía. Y, poco a poco, fui retomando mi ritmo. Sin prisa. Sin culpa. Mi vida no se volvió perfecta. Pero sí se volvió limpia. ¿Y él? Sigue por ahí. Intentando juntar lo que quedó. Nadie lo llama ya empresario. Nadie lo ve como ejemplo. Hoy, es solo una historia contada entre sonrisas torcidas y risas contenidas. Una advertencia viviente de que la mentira tiene patas cortas, y un megáfono muy potente. Irene asumió el control y desmontó la farsa en el punto más alto del espectáculo. Expuso todo con precisión, delante de todos, y se fue con la cabeza en alto. Ahora queremos saber, si fueras tú, ¿cuál habría sido tu reacción? Deja tu opinión en los comentarios.